Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Q Copyright alegro a tenerlos por AQ una vez mu-s. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, o al menos uno decente, ¿no? Como siempre les traigo contenido fresco jugoso y en esta ocasión superíndice 3N, Superpolu Copyright Mico. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, un rumor que se ha convertido casi en una tormenta perfecta, una noticia que bueno, ya lo leyeron en el título, ¿verdad? Can Yaman y Demet Özdemir. Traición superíndice 3N confirmada. El escándalo de la más menos o. Su copyright. Su copyright que muchos de ustedes tan impactados como yo cuando escucho copyright la primera versión superíndice 3N de esta historia. Can y Demet, la pareja dorada de la televisión superíndice 3N turca, los protagonistas de Erkenci Kuay, que nos enamoraron con su química en pantalla, que nos hicieron show más menos con un amor tan apasionado y divertido como el de Can Divit y Sanemain. En medio de un escándalo de traición superíndice 3N. Parece sacado de una telenovela, ¿verdad? Pero la realidad a veces supera la ficción superíndice 3N. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si les gusta el contenido de chismes, noticias del mundo del espectáculo, análisis de tendencias y sobre todo, si son tan fanáticos de las telenovelas turcas como yo, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque les aseguro que tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Y ahora vamos a lo que nos compete, el escándalo Can Yaman y Demet Özdemir. Todo comenzó superíndice 3 con un rumor, como casi siempre ocurre en estos casos. Un susurro un comentario una publicación superíndice 3N en redes sociales que parecía insinuar algo que una simple amistad. Al principio, nadie le dio mucha importancia. Después copyright de todo, Can y Demet son dos de las figuras populares de Turquía, y su vida privada siempre bajo el escrutinio público. Es normal que se inventen cosas, que se magnifiquen situaciones, que se saquen conclusiones apresuradas. Pero esta vez, la cosa fue escalando como una bola de nieve cuesta abajo. Y es que la relación superíndice 3N entre Can y Demet no era una simple relación superíndice 3N entre compau más menos eros de trabajo. Era algo al menos eso era lo que todos creíamos. Su química en Erkenci Kuay era innegable. No era solo actuación superíndice 3N, se sentía real, palpable. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba amor. Y como suele suceder en estos casos, la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se volvió superíndice 3 borrosa. Los fans nosotros queríamos creer que Can y Demet eran Can Divit y Sanemain, que su amor era tan fuerte y genuino como el que veíamos en la pantalla. Pero volviendo a los rumores, estos empezaron a tomar fuerza después copyright de la finalización superíndice 3N de Erkenci Kuay. Can, con su espíritu aventurero y su estilo de vida poco convencional, empezó superíndice 3 a viajar por el mundo, aceptando proyectos en diferentes países. Demet por su parte se quedó superíndice 3 en Turquía, enfocada en su carrera y en nuevos proyectos. La distancia, como suele ocurrir, empezó superíndice 3 a hacer mella en la relación superíndice 3N. Se decua que Can se había vuelto distante, reservado. Que ya no llamaba a Demet con la misma frecuencia, que sus mensajes eran fríos y formales. Demet por su parte trataba de mantener la calma, de entender la situación superíndice 3N. Sabía que Can tenía una agenda muy apretada, que estaba lidiando con la presión superíndice 3N de la fama y con las exigencias de su trabajo. Pero a pesar de sus esfuerzos, no podía evitar sentirse insegura y preocupada. Pero a medida que pasaban los días, los rumores se hacían insistentes, detallados, difíciles de ignorar. Se hablaba de una fuerte discusión superíndice 3N entre Can y Demet durante una fiesta privada, de una supuesta infidelidad por parte de uno de los dos, de una ruptura inminente que amenazaba con destruir la imagen perfecta que habían construido juntos. Se decua que la discusión superíndice 3N había sido tan acalorada que incluso había terminado con gritos y lágrimas. Algunos testigos afirmaban haber escuchado a Demet reprochándole a Can su falta de compromiso y su indiferencia. Otros, en cambio, aseguraban que Can se había defendido, argumentando que necesitaba espacio y libertad para crecer como persona y como profesional.
La prensa turca, siempre hambrienta de noticias jugosas, no tardó superíndice 3 en hacerse eco de los rumores. Empezaron a publicar artículos con titulares explosivos, a entrevistar a supuestos testigos, a analizar cada movimiento de Can y Demet en busca de alguna pista que confirmara o desmintiera las especulaciones. Recuerdo perfectamente la portada de una revista que decía Can Yaman y Demet Özdemir, la ruptura de la O. La foto mostraba a Demet con el rostro desencajado y los ojos enrojecidos, saliendo de un restaurante. La leyenda decía, Demet devastada tras una fuerte discusión superíndice 3N con Can. Y fue entonces cuando aparecieron las fotos. Unas imágenes comprometedoras que mostraban a Can Yaman en actitud cariu más menos osa con otra mujer, una joven actriz que había trabajado con con diéresis copyright L en un proyecto reciente. Las fotos eran claras y inequívocas. No dejaban lugar a dudas, Can Yaman estaba siendo infiel a Demet Özdemir. Las fotos mostraban a Can y a la otra actriz abrazados, besándose y caminando de la mano por las calles de Roma. No eran fotos robadas, eran fotos profesionales, tomadas por un paparazzi que había seguido a Can durante 2. El revuelo fue instantáneo. Las redes sociales explotaron. Los fans de Can y Demet se dividieron en dos bandos, los que se negaban a creer en las fotos y defendían a capa y espada a sus ídolos, y los que se sentían decepcionados y traicionados por la actitud de Can. Los hashtags almohadilla Can Yaman y Sober Party y almohadilla Demet Özdemir de Serbesbetter se convirtieron en tendencia mundial en cuestión superíndice 3N de minutos. Los fans de Demet inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y solidaridad, mientras que los fans de Can trataban de justificar su comportamiento, argumentando que era joven, guapo y libre de hacer lo que quisiera. Demet Özdemir, por su parte, guardó superíndice 3 silencio. No hizo ninguna declaración superíndice 3N pública, no desmintió superíndice 3 ni confirmó superíndice 3 los rumores. Simplemente desapareció superíndice 3 del mapa. Dejó superíndice 3 de publicar en sus redes sociales, canceló superíndice 3 sus compromisos profesionales y se recluyó superíndice 3 en su casa, lejos del ojo público. Su silencio era ensordecedor. Era como si se hubiera tragado la tierra. No contestaba las llamadas de sus amigos, no respondió a los mensajes de sus familiares. Se había aislado por completo del mundo exterior. Este silencio solo alimentó superíndice 3 a UNMU, las especulaciones. Muchos interpretaron su actitud como una confirmación superíndice 3 en tu cita de la infidelidad de Can. Otros, sin embargo, pensaron que Demet necesitaba tiempo para procesar la información superíndice 3N y decidir qué copyright hacer. Algunos incluso llegaron a especular con la posibilidad de que Demet estuviera embarazada y que la infidelidad de Can hubiera sido la gota que colmó superíndice 3 el vaso. Finalmente, después copyright S de varios días de silencio, Demet Özdemir rompió superíndice 3 su silencio. Publicó superíndice 3 un comunicado en sus redes sociales en el que confirmaba la ruptura con Can Yaman. En el comunicado, Demet explicaba que la relación superíndice 3N había llegado a su fin debido a diferencias irreconciliables y pedía respeto a su intimidad en este momento difícil. El comunicado era corto, conciso y elegante. No daba detalles sobre las razones de la ruptura, pero dejaba claro que la relación superíndice 3N había terminado definitivamente. No mencionó superíndice 3 la infidelidad de Can, ni hizo ninguna referencia a las fotos que habían circulado por internet. Pero para muchos su silencio fue muy elocuente que 1000 palabras. Su silencio gritaba dolor, decepción superíndice 3N y rabia. Era como si estuviera tratando de protegerse a sí misma del DAO más menos o de evitar revivir el trauma. Can Yaman, por su parte, también copyright N emitió superíndice 3 un comunicado. En con diéresis copyright L negaba rotundamente haber sido infiel a Demet y afirmaba que las fotos habían sido sacadas de contexto. Reconozco que había tenido una relación superíndice 3N cercana con la otra actriz, pero insisto en que no había habido nada de una simple amistad. Su comunicado era mucho más extenso y detallado que el de Demet. Trataba de justificar su comportamiento, de explicar las razones por las que se había acercado a la otra actriz. Sin embargo, sus explicaciones no convencieron a muchos. La mayoría de los fans de Demet se sintieron traicionados por su actitud y le acusaron de mentir y de intentar limpiar su imagen a costa de la reputación superíndice 3N de Demet. Muchos lo acusaron de ser un narcisista, un mujeriego y un manipulador.
Otros, en cambio, le mostraron su apoyo, argumentando que tenía derecho a rehacer su vida y a ser feliz. El escándalo Can Yaman y Demet Özdemir tuvo un impacto enorme en la carrera de ambos actores. La popularidad de Can se desplomó Superíndice 3, y muchos de sus proyectos futuros fueron cancelados. Su imagen se vio aún más menosada, y muchos lo consideraron un chico malo, de la televisión Superíndice 3 en turca. Perdió Superíndice 3 contratos publicitarios, y algunas marcas decidieron romper sus acuerdos con U/Diéresis Copyright L. Demet, por el contrario, recibió Superíndice 3 un gran apoyo por parte de sus fans y de la industria del espectáculo. Su imagen se fortaleció Superíndice 3, y su carrera despegó Superíndice 3 a UNMUS. Se convirtió Superíndice 3 en un símbolo de fortaleza y superació Superíndice 3N. Recibió Superíndice 3 ofertas para protagonizar nuevas series y películas, y su popularidad creció Superíndice 3 a nivel internacional. Pero ayuda de las consecuencias profesionales, el escándalo dejó Superíndice 3 una marca profunda en la vida personal de Can y Demet. Ambos sufrieron mucho durante este proceso, y tuvieron que lidiar con la presión Superíndice 3 en medio utica y con el juicio público. Tuvieron que enfrentarse a las críticas, los insultos y las amenazas de los fans. Tuvieron que aprender a vivir con el escrutinio constante de los medios y con la falta de privacidad. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor, de U/Diéresis Copyright Cito, de fama y de traición Superíndice 3N. Es una historia que nos muestra que incluso las parejas perfectas pueden esconder secretos oscuros y que a veces la realidad es mucho compleja de lo que parece. Es una historia que nos recuerda que la fama puede ser un arma de doble filo, que puede traer consigo alegrías y recompensas, pero también copyright en dolor y sufrimiento. Ahora, ¿qué copyright podemos aprender de todo esto? Bueno, creo que hay varias lecciones importantes que podemos extraer de este escándalo. En primer lugar, nos recuerda que la vida de los famosos no es tan perfecta como parece. Detrás de las sonrisas, los flashes y las alfombras rojas, hay personas reales con problemas, inseguridades y errores. Nos recuerda que son humanos como nosotros, y que también copyright N cometen errores. En segundo lugar, nos enseña más menos a que la confianza es fundamental en cualquier relación Superíndice 3N. Sin confianza el amor se marchita y se convierte en resentimiento y dolor. Nos enseña más menos a que es importante construir una base su Superíndice 3 lida de confianza desde el principio de la relación Superíndice 3N, y que es importante mantenerla y protegerla con el tiempo. Y en tercer lugar, nos muestra que es importante ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Mentir y ocultar la verdad solo conduce a sufrimiento y a la destrucción Superíndice 3N de las relaciones. Nos enseña más menos a que es importante comunicar nuestros sentimientos y necesidades de manera abierta y honesta, y que es importante escuchar y comprender los sentimientos y necesidades de nuestra pareja. Pero sobre todo, la historia de Can y Demet nos recuerda que el amor, aunque sea maravilloso, también copyright N puede ser frágil y efímero. Que hay que cuidarlo y valorarlo cada día, porque nunca sabemos cuándo puede llegar a su fin. Nos enseña más menos a que es importante no dar el amor por sentado, y que es importante demostrar nuestro amor y afecto a nuestra pareja de manera constante. En resumen, hemos explorado el escándalo que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir, una historia llena de rumores, confirmaciones, negaciones y sobre todo, mucha pasión Superíndice 3N. Vimos Superíndice 3 una relación Superíndice 3N aparentemente perfecta se vio sacudida por acusaciones de infidelidad y Superíndice 3 esto afectó Superíndice 3 sus carreras y vidas personales. Analizamos el impacto de los medios y las redes sociales en este tipo de situaciones y finalmente, reflexionamos sobre las lecciones que podemos aprender de este drama. Es una historia que nos deja pensando en la complejidad de las relaciones humanas y en la fragilidad del amor. Y eso es todo por hoy, mis queridos suscriptores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora me gustaría saber su opinión Superíndice 3N, ¿qué copyright piensan de todo este escándalo? ¿Creen que Can Yaman fue realmente infiel a Demet Özdemir? Superíndice 3 creen que esto afectará a sus carreras en el futuro. ¿Creen que algún dúa volveru a estar juntos? Du copyright genme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. No olviden darle un like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis Prosuperindice 3 y más publicaciones. Y como siempre, les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Hasta la Prosuperindice 3 Sima. Y recuerden, la vida es una telenovela, asu que disfrútenla al máximo.